Hablaremos hoy de científicos que terminaron mal. Científicos que terminaron mal. ¿A nivel locura? No. ¿Muertes trágicas? Muertes trágicas. Bueno. Esto no significa, niños, no estudien ciencia porque van a terminar como Arquímedes. No. Hablaremos primero de Arquímedes. Son tres que terminaron mal. Son Arquímedes, Servet y Lavoisier. Arquímedes nació en Siracusa, en Grecia, en el año 267 antes de Cristo. Siracusa me parece que era en Sicilia, en realidad, ¿no? Pero la objeción es que en aquel entonces Sicilia era Grecia, porque la Magna Grecia, más allá de ser colonias griegas, era griega, hablaban griego, estaban los griegos ahí, que era entonces. Bien, era astrónomo y también pariente del rey de Siracusa, Esmión II, rey en esos tiempos. Arquímedes había estudiado en Alejandría, que era el único lugar para estudiar, y después volvió a su ciudad natal. Se lo reconoce por algo que hasta entonces nadie había hecho: aplicar las ciencias a problemas de la vida cotidiana. En realidad, casi todos los matemáticos anteriores y también los posteriores de la cultura griega concebían la matemática como una entidad abstracta, carente de aplicación práctica. Los axiomas matemáticos eran para aquellos pensadores tan evidentes que no necesitaban sustento en lo cotidiano, y lo cotidiano era considerado cosa de mercaderes y de mentes menores. Pero la verdad es que Arquímedes pensó y creó desde el cálculo una serie de aparatos, algunos bélicos, otros pacíficos, pero nunca se atrevió a dejar testimonio escrito de aquello. La única salvedad fue la descripción de un dispositivo que imitaba los movimientos celestes del Sol, la Luna y los planetas. Pero después de todo, si bien se mira, ese era un instrumento destinado al estudio de la astronomía y no un instrumento destinado a una tarea mecánica. Los griegos separaban el pensamiento de la acción. Aquello que se hacía con la mano era en cierto modo despreciable, lo banáusico, decían ellos. Entonces la técnica no progresó. Uno de los primeros hallazgos de Arquímedes fue la explicación básica de la palanca. Arquímedes pensaba que si bien era cierto que un individuo disponía de un acopio restringido de fuerzas, la distancia carecía de fronteras y la palanca permitía una distancia que no tenía límites, porque la palanca podía ser tan larga como usted quisiera. Al tirar hacia abajo de ese brazo mayor, obtenía usted que el lado más corto se levantaba y levantaba cualquier peso. Es decir, la distancia se convertía en fuerza. Otro de sus descubrimientos lo hizo famoso. Parece que un orfebre había fabricado al rey Edión una corona de oro. Bueno, y el rey, desconfiando de que el artesano hubiese obrado correctamente, en fin, tenía miedo que lo hubieran estafado. Dice, ¿será oro esto? ¿No lo habrá mezclado esto? Andá a saber con qué sé yo. Y le encargó a Arquímedes la tarea de averiguarlo, pero dice, no me estropee la corona. Entonces es imposible, dijo el tipo. ¿Cómo? No puedo saber si es de oro si no me permite fundirla, aunque sea en parte. Bueno, qué sé yo. Y entonces buscó la solución durante un tiempo, y hasta que pensó esto: el cobre y la plata son más livianos que el oro. Si el orfebre los hubiera añadido, ocuparían un espacio mayor que el de un objeto realizado en oro. Así que, conociendo el volumen de la corona, Arquímedes podía dictaminar si era oro o no lo era. Pero no sabía cómo averiguar el volumen. También, para averiguar el volumen de una corona, había que transformarla en algo compacto y fácil de calcular. Es decir, había que destruir. Claro. Pero un día, mientras se bañaba, advirtió que cada vez que se metía en la bañadera, parte del agua se derramaba por el borde. En un tacho, en realidad, creo que era.
Probó primero una bañadera y después en un tacho y pasaba lo mismo. E intuyó que el volumen de agua desplazado era igual al del cuerpo introducido. Ahí fue cuando dijo la famosa frase, pelicán, pelicán. O eureka. Eureka, señor. La marca era. Y entonces parece que salió de la bañera el tipo desnudo y empapado, salió corriendo gritando entonces eso que usted dice, eureka, eureka, que quiere decir... Bravo. Bien. Quiere decir, todo cuerpo sumergido en el agua desplaza un volumen, etcétera, etcétera. Y entonces parece que llenó de agua un recipiente, metió dentro la corona y midió el agua desplazada. Después hizo lo propio con un peso de oro puro y el volumen desplazado era menor. Quiere decir que el oro de la corona había sido mezclado. Y el rey ordenó la ejecución del artesano. Así. Ahí esa es la parte que yo no quería contar. Ay, qué feo. Arquímedes, porque por buchón, finalmente... Bueno. En el año 218 a.C., Cartago y Roma estaban en guerra. Aníbal invadió Italia. Siracusa se mantuvo neutral, pero cuando su rey amigo murió, ascendió al poder un grupo simpatizante de Cartago, bueno, qué sé yo. En el año 213 Roma puso sitio a la ciudad y bueno, hubo lucha. Arquímedes estaba resolviendo un problema y aparecieron unos soldados. Él estaba haciendo un diagrama en el piso, en la arena. Uno de los soldados se le acercó y le pidió que se rindiera. Y Arquímedes lo ignoró y le dijo, no me estropee los círculos. Y el soldado era un soldado romano, lo atravesó con su espada y lo mató. Terminó mal. Es el primero que terminó mal. Segundo caso es el de Servet. Servet nació en Lérida, ¿no? Al principio del siglo XVI, en España. Su padre era notario y su familia muy religiosa. Uno de los hermanos era sacerdote y Servet era un tipo muy, muy curioso. Miguel era Servet, ¿no? Hablaba latín, griego, francés, era experto en matemáticas, en historia, se recibió de abogado. Pero empezaron sus problemas cuando escribió algo acerca de la Santísima Trinidad. El libro fue condenado y él perseguido. Y entonces empezó una vida errante, de muchos lugares debió huir, cambió su nombre, se fue a estudiar a París, donde se doctoró en medicina, y por esos tiempos conoció a Juan Calvino, al que inmediatamente se enfrentó. Se creó entonces un mal enemigo, porque Calvino era muy rencoroso y fanático. La causa del choque fue la publicación de otro libro de Servet, se llamaba Restitutio, con una imprudencia fatal. Servet comunicó por carta a Calvino la publicación de su obra. Calvino se enfureció y prometió que si Servet iba a Ginebra, que era donde vivía Calvino, no permitiría que saliese vivo de allí. En el libro aquel había un artículo que molestó especialmente a todos. Se llamaba La doble circulación de la sangre. Por esos tiempos se desconocía que el corazón bombeara sangre a través de las venas y la trajera a través de las arterias. Y Servet escribió: por un procedimiento muy ingenioso, la sangre es impulsada desde el ventrículo derecho por un largo circuito y luego atraída por la diástole desde el ventrículo izquierdo. Miguel Servet fue a Ginebra y se presentó a escuchar un sermón. Había adoptado otro nombre, se hacía llamar Miguel Veramonti, pero lo reconocieron y lo metieron en cana. Era el año 1553. El odio de Calvino se hizo patente en el proceso que se le siguió. Todo estaba preparado para llevar a Servet a la hoguera, y así fue. Lo quemaron con leña verde para que el suplicio durara más, por andar diciendo que la sangre circulaba. William Harvey fue una especie de descubridor. Muchos años después, en 1636, afirmó en un ámbito académico que el movimiento de la sangre era circular, que no era un movimiento de flujo y reflujo.
Harvey observó que distintas arterias, al ligarlas, se hinchaban del lado del corazón, después ligó venas, se hinchaban pasando el lado del corazón. Bueno, descubrió entonces que las arterias llevaban la sangre desde el corazón y las venas traían hacia el corazón. Y entonces sí, en este caso, la teoría fue aceptada y Harvey fue nombrado en 1618 médico de Jacobo I, rey de Inglaterra, de todos modos. No murió en Londres, pero de muerte natural, por eso no era uno de los tres. Harvey fue el que finalmente reveló este proceso de circulación de la sangre que Servet había adivinado antes. Antes de estos dos, de Servet y de Harvey, la sangre no circulaba. ¿Cómo no va a circular? No habían descubierto... La sangre no circulaba y debemos agradecerle, claro, era un infierno, la gente con toda la sangre medio podrida ahí, los triglicéridos nadando sin sentido. Circulaba, no habían descubierto el sistema. Claro, no circulaba. O sí circulaba. Circulaba, pero nadie sabía. Circulaba igual, pero nadie lo sabía. Claro. Entonces lo mismo que... sí o no. Última historia. En la envidia. Antoine de Lavoisier había nacido en París en 1723. Era abogado, pero estudió diversas ciencias. Llegó la Revolución Francesa y el terror del 92. Lavoisier la pasó muy mal, ya que había pertenecido al antiguo régimen, ¿no? Y era de la corporación privada que se encargaba de cobrar impuestos para el rey. Así que, bueno, en 1793 se dio la orden de arrestar a todos los miembros de la corporación de recaudadores, entre ellos Lavoisier. Cuando lo atraparon, alegó que el dinero que había ganado con la recaudación de impuestos lo había destinado a costear sus experimentos científicos. Y el oficial que lo apresó le dijo: la República no necesita sabios, ciudadano. El 2 de mayo de 1794 fue decapitado. Se dijo que 100 años no serían suficientes para ver otra cabeza igual. Lavoisier era un químico genial que había descubierto el principio de conservación de la masa. Las reacciones químicas transformaban la materia y la materia no podía crearse ni destruirse. Nada se pierde, todo se transforma. No vaya a creer que nada se pierda. Esa idea ayudó a aceptar, años después, la teoría de que la materia se compone de átomos indestructibles. Pero nada de esto les importó a los tipos que lo guillotinaron. El tipo empezó a gritar, pero nada se pierde, ahora va a perder la cabeza. Nada se pierde, todo se transforma, ahora vas a ver. Transformate. ¿Qué te transformás? Y el inútil que dijo: mire que muchos años después de mi muerte, mis estudios van a servir para la confección de la tabla de Mendeleev. No de forma que diga lo que diga. Ya lo conocía. Dice, no nos importan los científicos actuales, nos van a importar los del futuro, dijo el verdugo. Riéndose el verdugo. Y vio cómo son los verdugos, ¿no? Qué cosa. Usted le habla de Mendeleev no. Y los tipos como quien oye llover. Sí. No lo convence nadie de nada. Nadie. Es inútil, digo, a cualquier persona que en una de ellas en algún momento se vea en esta situación. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, pero no les hable de Mendeleev porque es inútil. No, el verdugo no contesta. No contesta nada, dice: discúlpeme, córrase, agache el melón. Bueno, hemos ido al discotecario, le hemos contado estas historias, pero no hay... se durmió. Y sí, no hay música que... No le circula la sangre al discotecario. Al discotecario no le circula la sangre, no le importa, y son todos cuentos. Y fue el discotecario el que me dijo todo esto que hablamos antes acerca de los daños que te hacen, los brujos, los pastores. Hablando de ignorancia y de sabiduría, escucharemos al coro de hombres sabios integrados por Lelutier en el número de Lo que me costó el amor de Laura, que se llama Triunfo de la ignorancia, que es un verdadero canto a la ilustración. Así que adelante, muchachos.